Yo creo que algo inédito, y alguien que conoce tanto de comunicación política me dirá si esto se había dado antes, que saliera el gabinete en pleno, pues leyendo un comunicado, pues diciendo que esta manifestación estaba incitada y financiada por personas de un partido político cuyos dirigentes están detenidos en el extranjero. Pues el guante fue recibido por varios miembros del CD y los propios organizadores de la marcha. Conmigo está Luis Eduardo Camacho, él es vocero del presidente Ricardo Martinelli, y algo inédito, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, primero tengo que saludar a los miles de televidentes de este prestigioso noticiero y hacer una corrección. No fue el Consejo de Gabinete en pleno, porque el Consejo de Gabinete lo integran el presidente y los ministros. Y ahí en esa conferencia trágica para el país y lamentable para la democracia, había un gran ausente. Ahí no estaba el otro integrante del gabinete, que es el presidente Juan Carlos Varela. Ahora, yo no te puedo precisar si él estaba ausente porque no se había levantado aún a trabajar, o no te puedo precisar si él no estaba ahí porque estaba en la galaxia esa lejana, que él nos acostumbra a hablar ahora en sus comunicados. Lo que yo sí te puedo decir, que hay que analizar la escena no solamente por lo que se dice, sino en su contexto. Si todos los panameños pudimos ver las caras de los ministros, había una cara de vergüenza, porque definitivamente, como lo dijo Álvaro Alemán, ellos fueron mandados por el presidente a hacer ese triste show. Mire, y a mí me llama particularmente la atención, y ustedes pueden ver las escenas ahí, que la vicepresidenta Sainmalo hacía todo lo que podía hacer para esconderse atrás del ministro Alemán, para no aparecer en las cámaras. Una cara que expresaba con sus facciones su sentir, como también en su momento el ministro Echelecu, que se pasó viendo para el cielo al momento de la conferencia de prensa, como diciendo, ¿qué hacemos aquí? Porque esa era la cara de los ministros. Dicho de eso, debo de señalar que en primer momento, cuando nos llamaron los medios de comunicación, yo dije, mira, ahí no mencionaron a Cambio Democrático. Yo no acostumbro a referirme cuando no mencionan. Sin embargo, después me puse a analizar que el presidente hablaba de infiltrados políticos. Obviamente que el presidente entonces no se refería a los partidos de gobierno. Y si no se refería a partidos políticos de gobierno, y hay una realidad, hay un solo partido de oposición que es Cambio Democrático, entonces sí, el señalamiento era para Cambio Democrático. Pero el presidente habla de infiltrados en una manifestación que espontáneamente, yo te quiero ser claro, en lo personal, y esta es una opinión personal, yo nunca he estado de acuerdo con que se hagan piqueteos en las casas de ningún funcionario, de ningún gobierno, porque hay que separar la vida y respetar a la familia, la vida personal, pero eso que yo no puedo estar de acuerdo, y lo manifiesto como no estoy de acuerdo con que se irrespete la figura del presidente, pero aquí hay una realidad. El presidente y los ministros sembraron vientos cuando eran oposición y ahora están cosechando tempestades. Porque lo que hoy indigna al presidente Varela y tal punto que ordena a sus ministros salir a cuestionar y amenazar, era lo que ellos hacían, incluso de manera violenta. Porque Fernando y ustedes, los televidentes, son testigos, en las protestas de Cambio Democrático, como fue esa también, tú nunca has visto actos de violencia. No. Contrario a lo que había cuando quienes hoy gobiernan hacían protestas. Sí. Todavía nos acordamos, no nos olvidemos, de cómo en la Asamblea Nacional los diputados que hoy son diputados de gobierno, funcionarios que hoy están en gobierno, tumbaban la cerca de la Asamblea, hacían destrozos en el Pleno Legislativo y asimismo en las diferentes protestas que hacían, donde hubo muertes en Colón y en otros sectores. Entonces, el presidente Varela está
cosechando lo que sembró. Pero ¿no crees, Luis Eduardo, que esta manifestación lo único que está demostrando es el divorcio que hay en el discurso de los partidos políticos y en la realidad de las personas de calle? Mira, Y cuando apenas que empieza ese divorcio, empiezan a salir los espacios que alguien tendrá que llenar. mira, la manifestación no es más que la expresión del malestar de la población. ¿Y malestar por qué? Porque fíjate, porque el gobierno lo irrespeta. Porque el gobierno lo irrespeta al decir que ellos son los que están combatiendo la corrupción, cuando los panameños son testigos que si hay algo que no está haciendo este gobierno es combatir la corrupción. De hecho, Fernando, el gobierno irá a sacar un comunicado en los próximos días donde dirá que nosotros, Cambio Democrático, nos infiltramos cuando se hacen las encuestas, porque hay que recordar, el 85% de los panameños, 85% de los panameños que son encuestados expresan que este gobierno no tiene transparencia y por lo tanto, si no tienes transparencia, este gobierno es corrupto. Este es lo que dicen los panameños, 85%. Pero a los panameños le indigna más porque fíjate, el presidente Varela dice que está combatiendo la corrupción, pero cuando lo señalan de supuestos actos de corrupción, el presidente Varela dice que no quiere que se investigue. Porque yo le quiero decir algo, no son los infiltrados que él dice que son de Cambio Democrático quienes señalaron, luego de decir que si era mentira, que le cayera un rayo, quienes señalaron que el presidente Varela había recibido dinero de Odebrecht. Fue el señor Fonseca Mora. Y para que recordemos quién es Fonseca Mora fue presidente encargado del panameñismo desde que llegó el presidente Varela a la presidencia de la República. Y antes de eso, cuando Varela estuvo los 26 meses de nuestro gobierno, que él pretende decir que no existen, él era ministro consejero propuesto por él. Era además Fonseca Mora el donante permanente de las campañas internas y externas de Juan Carlos Varela, uno de los donantes. Eso dijo Fonseca Mora, que el señor Juan Carlos Varela le había dicho que le había recibido donaciones de Odebrecht. Como el señor lo dijo también, no hubo Cambio Democrático, el señor Tacla Durán, diciendo que el presidente Varela y su partido habían recibido más de 10 millones de dólares también de la Caja Negra de Odebrecht. Pero yo te quiero destacar algo, que por eso el presidente Varela pues, se dice por qué los panameños están molestos, porque lo quieren engañar, porque el presidente Varela dijo que eso era mentira. O no hemos olvidado eso. Al principio dijo que era mentira. Él dijo que era mentira. Es más, sacó una lista con la complicidad del Tribunal Electoral. Una lista que después corrigió otra lista. No sabemos cuántas listas hay de donantes. Porque ahí entra en juego otra de las preguntas y es la confusión que hay con este nuevo código electoral. No, pero permíteme también decirte algo. Y es que el presidente Varela, cuando se trata de dinero que recibe, es donaciones. Cuando se trata de otros que el dinero recibe, son coimas. Entonces, si hay algo, ahora hay un nuevo producto, que no son donaciones, no son coimas, son las donacoimas. Porque eso es lo que nos ha inventado el Ministerio Público, que preside ¿quién? La persona que Juan Carlos Varela sacó de su Consejo de Seguridad para ponerla en la Procuraduría y hacer precisamente esto, que la justicia en este país no caminara, no funcionara, porque el norte de la justicia, Fernando, debe ser siempre la búsqueda de la verdad. Y aquí no es. Y la verdad no necesita ni testigos fabricados, ni auditos amañados, ni presionar testigos, ni carcelazos abusivos. La verdad solo necesita ser buscada y se encuentra. Ah, claro, cuando tú la estás buscando. Pero cuando tú lo que quieres es perseguir por un lado y quieres ser tapadera por otro, entonces el pueblo no es tonto. Porque el pueblo ha escuchado desde el día 1 a Cambio Democrático decir, no nos oponemos a que se investigue. Desde el día 1, en todos los medios de comunicación, radiales, televisivos y escritos. Claramente, no nos oponemos a que se nos investigue. Lo que pedimos es que se busque la verdad.
pero también pedimos que se investigue todo y a todos, porque aquí no se quiere investigar todo, aquí nada más se quiere investigar lo que supuestamente involucra a miembros de Cambio Democrático, y nosotros hemos dicho siempre que se investigue, porque la mayoría de lo que trabajamos ahí lo hicimos con honradez y con eficiencia. Si hubo alguien que hizo algo indebido, entonces que la justicia, buscando la verdad le otorgará lo que le corresponde. 21 de enero y ya hay un mensaje del expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, mira, ayer hubo dos bombas. La bomba de humo que nos tiró el Consejo de Gabinete incompleto, tratando de reflejar indignación frente a la indignación. Porque lo que fue la manifestación fue una expresión de indignación. Que la única queja o la única sugerencia que yo le hice a los organizadores es que esa manifestación hubiera sido más exitosa si ellos no fueran excluyentes. Claro. Porque decir, por ejemplo, en todos los partidos políticos, en todo, de gobierno y de oposición, yo siempre he dicho que para mí la mayoría de la gente es decente. Entonces tú no puedes decir que no participe en los partidos políticos, porque tú le estás diciendo a la gente de los partidos políticos, decente, que quiere combatir la corrupción, que no participe. Entonces ese es el primer elemento. El segundo elemento, la bomba atómica que soltó Ricardo Martinelli ayer, pero fíjate, ¿cómo la soltó Ricardo Martinelli Berrocal? La soltó expresando, como siempre ha expresado, con energía, con sinceridad, con espontaneidad, con firmeza, su posición, aún estando en el extranjero y aún estando ilegalmente detenido por la persecución política. Fíjate, de manera detenido Ricardo Martinelli, a su viva voz, expresa a los miembros de Cambio Democrático que no permitan que el barelismo se robe el partido, que no permitan que usando a alguien que le interesa más sus aspiraciones personales que el bienestar del pueblo, que los problemas del pueblo, se tome el partido. Porque Cambio Democrático, como dijo Ricardo Martinelli, se fundó precisamente para garantizarle a los panameños una mejor calidad de vida. Y fíjate, eso que te demuestra el por qué Ricardo Martinelli, pese a tener 3 años y medio prácticamente, o 3 años de haber salido del país, pese a tener casi 7 meses de estar detenido abusivamente, no por los Estados Unidos, sino por culpa del presidente Varela con la complicidad de la Corte, eso te explica por qué Ricardo Martinelli, estando afuera y estando detenido, sigue siendo para los panameños el líder de la oposición y por qué sigue siendo el líder de Cambio Democrático. Eso deja incluso al desnudo lo absurdo del discurso de Rómulo Rux, que dice que él le está siendo desleal a Ricardo Martinelli. Pues fíjate, yo siempre voy a decir, el problema para mí no es que Rómulo tenga aspiraciones. El problema para mí es que le haya mentido a Ricardo Martinelli y nos haya mentido a todos. Porque en este puesto y en otros puestos, otros medios, Rómulo Rux y sus diputados le dijeron a los panameños que la presidencia de Ricardo Martinelli no estaba en juego, que el liderazgo de Ricardo Martinelli no era desafiado. De manera cobarde jugaron con las barajas bajo la mesa. Y eso es lo que yo le cuestiono. No las aspiraciones, porque si las tiene, que las diga y que las exprese. Pero fíjate, su argumento falaz de que el Cambio Democrático necesita que el líder esté aquí. Pero si él, mira, el líder no es el que se llama, el líder es el que es, el que la gente lo considera líder. Porque Rómulo Rux, mira cómo él mismo se hace daño, tiene 3 años y medio de estar aquí solo y los panameños no lo consideran líder de la oposición porque la encuesta marca 1%, igual que yo que no soy aspirante a la presidencia. Pero, ¿por qué? Porque los panameños no pueden considerar líder de la oposición a alguien que ni siquiera se atreve a llamar a Varela por su nombre cuando se hace cuestionamientos al gobierno. Porque el gobierno es un grupo, pero lo simboliza una persona. Claro. Y el señor Rómulo, el problema es él no se atreve ni siquiera a llamar a Varela por su nombre. ¿Por qué? Porque no quiere hacer oposición. Y Cambio Democrático es oposición. Y no somos oposición por capricho. Somos oposición, Fernando, y con esto concluyo, reiterando siempre
El gran problema de los panameños es que este gobierno le está generando una inseguridad que está acabando con la vida de los panameños, con la tranquilidad de los panameños. Este gobierno está generando un desempleo que está afectando la calidad de vida de los panameños, el poder adquisitivo de los panameños. Este gobierno mantiene absurdamente un control de precios que encarece y los productos de la canasta básica. Este gobierno le ofrece a los panameños una administración con una baja ejecución presupuestaria y por eso que aquí hay problemas van la prestación de los servicios de agua, salud, transporte y educación, porque este gobierno es un gobierno de gente incapaz y sobre todo un gobierno de gente sin voluntad de trabajo para el pueblo y por eso nosotros nos oponemos al gobierno de Juan Carlos Varela y fíjese, yo no tengo nada personal contra Juan Carlos Varela, mis problemas con él son políticos, por abusador, pero además porque le está dañando la vida al pueblo. Y yo sí le digo el nombre al presidente, Juan Carlos Varela, no como Rómulo que se habla del gobierno, habla del presidente y no habla de quien representa este gobierno desastroso, Juan Carlos Varela. Así es. Luis Eduardo Camacho, vocero del partido, bueno, del expresidente Ricardo Martinelli.